Bienvenidos, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos en la sexta semana del tiempo ordinario en el año par. Un poco explicar cómo es el orden en la liturgia. Pues para los días domingos tenemos 3 ciclos, A, B y C. Ahora estamos en el año A. Para el día de semana tenemos año par y año impar. Pues ahora estamos en el año par. Estamos en el tiempo ordinario, en la sexta semana. Y en el calendario litúrgico, en el año litúrgico, pues empieza con el Adviento, después sigue con la Navidad y después continúa con el tiempo ordinario, Y después, en el tiempo ordinario, pues hacemos como un paréntesis, abrimos un paréntesis y cuando cerramos ese paréntesis continuamos con la semana siguiente del tiempo ordinario. Por ejemplo, que entramos a Cuaresma y con el miércoles de ceniza y, por ejemplo, si fuéramos en la octava semana, por ejemplo. Ahorita estamos en la sexta semana del tiempo ordinario, pero, por ejemplo, digamos, entramos en la octava semana del tiempo ordinario. Entonces, lunes, martes de la octava semana, por ejemplo. Empezamos miércoles de ceniza, ahí empieza Cuaresma. Entonces, cuando termina, empieza Cuaresma, que nos prepara la Pascua. Cuando termina la Pascua, de nuevo viene el tiempo ordinario. Cerramos paréntesis y luego continuamos con la semana, ya no la semana octava, porque la semana octava fue solamente la mitad, menos, 2 días nomás. Ya nos seguimos, porque como ya es lunes después de Pentecostés, pues entonces ya se sigue con el domingo, con el lunes de la novena semana, con el lunes de la novena semana. Bueno, en otra ocasión voy a explicar con más detalle el año litúrgico. Pues ahora estamos en la sexta semana del tiempo ordinario, año par. Estamos leyendo a Santiago. Escuchemos la primera lectura correspondiente a este martes. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación. Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá el premio. Recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. Es la propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. No hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad os engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora respondemos a esta palabra con el Salmo 93.
Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando llegan las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará lo suyo sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso al que tú educas. Y ahora recibimos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos y no ven, y oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Respondieron: 7. Entonces él les dijo: y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para que esta palabra dé frutos en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Manda tu luz desde el cielo. Amén. Queridos hermanos, en la primera lectura el Señor nos sigue animando a través de su palabra y nos dice que ante las tentaciones, que no desesperemos. Cuando una persona desespera en la tentación, sucumbe, cae. No te debes desesperar. Y el Señor dice: dichoso el hombre que sufre la tentación. Es decir, que soporta en la tentación, que se mantiene firme en la tentación. En otra parte del Evangelio dice: aquel que aunque vengan corrientes de agua, no lo arrastran, porque está como construido como la casa sobre la roca. Pues el Señor dice ahora en su palabra, en la primera lectura: dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá el premio de la corona de la vida. Así también lo dice Apocalipsis. Dice que Él dará la corona de la vida y que se mantenga fiel. Dichoso, dice Santiago capítulo 1. Dichoso el que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá el premio de la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Y cómo cuesta vencer en la tentación? Creo que todos los que ya somos mayores sabemos lo difícil que es enfrentarse a una tentación. Hasta que uno está adulto, uno dice: sí, es que tenemos que batallar contra el Satanás. Cuando joven a veces pues no se le da importancia a la batalla espiritual, porque uno se suele dejar ir por donde van todos, por el camino ancho. Pero después de unos años, cuando uno comienza a tomar conciencia de la razón por la cual estamos aquí, entonces es diferente. Y ahora en la palabra nos ha dicho que el hombre que supera la tentación es dichoso. Recibirá el premio de la corona de la vida. Y dice también la palabra que la tentación no la manda Dios. La tentación nace de la concupiscencia.
¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación que recibimos por nuestra misma condición humana. Sí, pero es como el pecado original, que lo traemos por herencia. Pero ¿yo qué culpa tengo del pecado original? ¿Por qué me están dando un pecado que yo no he hecho? Sí, es que no se te dice que has cometido un pecado personal. Se te ha dicho que tienes un pecado original. ¿Y ese pecado original qué es? El pecado original es el que heredamos por el hecho de ser humanos, por el hecho de tener como padres a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos cometieron un pecado y luego pues todos pecamos. Es decir, tenemos esa secuela, eso que se estropeó. ¿Y qué es lo que se estropeó? ¿Qué es lo que se arruinó? ¿Qué es lo que se estropeó? Así se dice. Bueno, ustedes me entienden. ¿Qué es lo que se desordenó? Antes del pecado de nuestros primeros padres existía la armonía entre la inteligencia y la voluntad y los sentimientos. Pero después ya no había, el cuerpo ya no estaba sujeto a ese orden de la razón. Entonces hay como esa batalla, porque el cuerpo tira en contra del alma y el alma estira en contra de lo que el cuerpo pide. Y estamos como en ese forcejeo entre el mal y el bien. El bien, que es el que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual es el que reclama. Y el mal, el pecado, la carne es lo que el cuerpo reclama, es la inclinación. Pues la concupiscencia es esa herencia que tenemos de nuestros primeros padres, y esa concupiscencia pues no se quita con el bautismo. Con el bautismo se borra el pecado original, pero la consecuencia quedó. Cuando nos confesamos, pues se nos perdona el pecado, pero la consecuencia queda. Te fuiste a meter con una persona que tenía VIH, por ejemplo, y te fuiste a confesar con un sacerdote, y te arrepentiste, Dios te perdonó, pero la enfermedad la tienes ahí. Pues Dios también perdonó a nuestros primeros padres, pero la secuela quedó. Esa concupiscencia, esa inclinación hacia el pecado, pero el hecho de estar inclinados no significa de que necesariamente vamos a caer. Significa de que tenemos que luchar, porque el cuerpo tira para el pecado, está inclinado al pecado, pero podemos decir no al pecado con la gracia de Dios. Y el decir no al pecado es lo que en la primera lectura se llama superar la tentación. Y saber de que la tentación no viene de Dios, sino que, como dice, más bien cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Bueno, está como el deseo, ¿va? La concupiscencia, el deseo, el querer tener aquello que no es agradable ante Dios. Y en ese momento de la concupiscencia, si uno lo acepta, bueno, desde allí está el pecado. Y si uno lo ejecuta, bueno, desde el momento en que uno lo acepta, pues ya está engendrando la muerte, porque el pecado grave, por ejemplo, nos lleva a la muerte. Es decir, con el pecado grave morimos a la vida espiritual.
y se provoca un gran estrago en la vida espiritual. Pero Dios, con su gran amor, cuando el hombre se arrepiente, pues Dios le devuelve la gracia perdida. Y dice la primera lectura: no se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. Es decir, si salimos vencedores en la tentación, no vayamos a pensar de que han sido por nuestras capacidades, por nuestra fuerza. Dice la palabra: no se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Es decir, se habla de dos creaciones: la creación meramente humana y la creación espiritual. Esa creación espiritual se da desde la resurrección de nuestro Señor, que nos permite quedar injertados en Jesús y así participar del misterio de la Santísima Trinidad. Quedamos como endiosados, y con Dios, como dice el apóstol, somos más que vencedores. Pero para ello, pues necesitamos, para poder salir vencedores, es decir, para poder ir al cielo, no solo se requiere haber recibido, pertenecer a la Iglesia Católica, haber recibido los sacramentos, se requiere una batalla, y es lo que hemos escuchado. Y en esa batalla Dios nos va educando, Dios nos va haciendo entender que en esta tierra, más que nuestra fuerza, en esta tierra es la misericordia de Dios la que nos permite salir vencedores. Y por eso con el Salmo 93 hemos dicho: Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Y dice: jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Jamás te dejará sin amparo. Así que en la tentación resiste. Pídele al Señor, pídele a la Virgen que te dé esa fuerza que necesitas. En la vida, cuídense, dice el Señor, de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, de esa soberbia, de eso quererse sentirse más que los demás. Que nos cuidemos de aquello que nos aparta de Dios. El Señor se sorprende de que sus discípulos, de que los suyos no entiendan, y les dice: ¿por qué están? Les dice: ¿por qué están comentando de que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. Es como cuando un papá le está enseñando a su hijo, y le ha enseñado en 10 veces, en 11 veces, en 15, en 20 veces. ¿Aprendiste? Sí. Y luego, váyaselo vos. Y otra vez a equivocarse. Entonces, el papá, ¿cómo se siente? Jesús, nuestro hermano, ¿cómo se sentía? Después de haberles mostrado tanto, después de haber estado, los mismos discípulos estuvieron en presencia de cada milagro y todavía no entendían. Y Jesús les interroga y les dice: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Cuando Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿Qué es la levadura? Lo hinchado. Y le dice: cuídense. Y luego Jesús les dice: ¿por qué están comentando de que no trajeron panes? O sea, él les estaba hablando analógicamente, ¿verdad? O sea, como dicen, decírselo a Pedro para que lo entienda Juan. Pero era tan lógico, pues. Es como, digamos, en la familia, dejaron cuidando al hijo menor, porque ella tenía, ¿qué? 12 años. Y todo estaba bien, en orden, en su casa, pero de pronto cuando llegaron, después ya en la tarde,
pues sabe que el televisor estaba quebrado, que la mesita de la sala estaba quebrada. Entonces el papá pues no dice nada, mamá tampoco, y en el comedor pues el papá dice, pues fíjense que mañana voy a ir a comprar los pasajes para irnos de viaje, como les había prometido. Pero ahora ya no van a ser tantos boletos, sino que van a ser solo 5 boletos. Porque uno de ustedes se ha portado mal y no se lo merece. Entonces, inmediatamente, el adolescente que fue descuidado y que rompió el televisor y la mesa de la sala, inmediatamente entiende, dice, ya no voy a ir, ya no me van a llevar. Entonces, algo así, cuando Jesús les dice, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos y no ven? Y oídos y no oyen. Ojos y no vemos. Oídos y no oyemos. Y no oímos. Le pedimos a la Virgen, ella es nuestro auxilio, que nos ayude para que no seamos ciegos a nuestro favor, para que no seamos sordos a nuestro favor, para que podamos combatir en la tentación, como dice la primera lectura. Dichoso, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá el premio de la corona de la vida. Que nos ayude a vencer, que nos ayude, que nos asista en esa batalla, para que al final podamos salir vencedores. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber llegado hasta aquí. Y les invito para que mañana pues podamos encontrarnos en este mismo canal para poder seguir escuchando la palabra de Dios y poder llenarnos de ese espíritu para que podamos tener la valentía de enfrentarnos contra todas las tentaciones que podamos tener en el transcurso de nuestra jornada diaria. Así que la Virgen Santísima le guarde en su corazón inmaculado.